buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre la lectura sobre el Evangelio de San Juan leído en tiempo de cuarentena. La semana pasada estábamos leyendo el capítulo 6, pero no terminamos, nos queda todavía una parte de la explicación sobre la Eucaristía. Vamos a leer del capítulo 6, ¿sí? Todos tienen su Biblia, me imagino, así podemos no solamente escuchar, sino también seguir esta palabra del Evangelio. Capítulo 6, versículos 52 en adelante. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados, ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron: esta doctrina es inadmisible, ¿quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen. Tratemos de interpretar este pasaje en el contexto de la comunidad de San Juan. Dijimos que es la última comunidad de los apóstoles, la que recoge toda la reflexión anterior, porque Juan conoce a Pablo, que fue el primero que escribió, conoce a Marcos, a Mateo y a Lucas, así en ese orden, y ahora su comunidad se encuentra en una situación especial, una situación nueva, y la pregunta es distinta. Juan, en este pasaje, usa un término que no aparece en los otros evangelios. Es el término carne. Marcos, Mateo y Lucas hablan de cuerpo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Juan, en cambio, habla de carne. Está claro que ya desde el principio de la Iglesia, muy al principio, la Iglesia y las comunidades celebraban la Eucaristía. Esto es seguro y está claro, y Pablo ya nos lo cuenta en la carta a los Corintios, la primera. La pregunta que se hace la comunidad de Juan es esta: ¿qué es la Eucaristía? Y Juan, como vimos la semana pasada, le responde: la carne de Cristo. Juan usa esta palabra, carne, y es mucho más fuerte que cuerpo. ¿Se acuerdan en el prólogo? El Verbo se hizo carne. Y esa carne que asume el Verbo en el prólogo es nuestra carne, la carne del hombre. Y esa misma carne que asumió el Hijo de Dios, esa que es la nuestra, esa misma carne está en la Eucaristía.
porque somos un mismo misterio, un único misterio, una única carne. Este es mi cuerpo que les doy de comer. Es la misma carne que yo tomé de ustedes en el misterio de la encarnación. ¿Se da cuenta que es el mismo movimiento? Jesús toma lo que nosotros le ofrecemos y lo transforma. La carne del primer capítulo de Juan en el prólogo es la misma carne que ahora encontramos en el capítulo 6, en la Eucaristía. La misma carne de la encarnación, la misma carne de la Eucaristía, la misma carne en cada uno de los miembros de la Iglesia. Una sola carne en el misterio de la esponsalidad de Cristo y la Iglesia, de esa unión matrimonial que nos fue contando Juan en Caná y en el encuentro con la samaritana. Una sola carne en ese matrimonio del Hijo de Dios con la humanidad. ¿Y por qué Juan pone el acento en la carne? ¿Por qué le interesa señalar este misterio? Porque en esta época de la comunidad de Juan pasó algo que antes no existía o no había pasado. Habían surgido algunos grupos gnósticos, de pensamiento gnóstico, no agnóstico. Agnósticos son los que no creen. Estos son gnósticos. ¿Y qué decían estos gnósticos? Los gnósticos decían en primer lugar que la perfección de la fe está en el conocimiento y en la comprensión de la fe. Y la idea fundamental de este grupo gnóstico es: el que más sabe, más fácilmente puede salvarse, porque la salvación está en conocer y en saber. La segunda afirmación de estos grupos es: la carne es mala, la carne es del diablo, el espíritu es de Dios. Es muy importante que tengamos presente esto que dicen los gnósticos. La carne es mala y el espíritu es bueno. Atención. Yo les pregunto a estos gnósticos: ¿es que Dios no creó la carne? ¿No creó el cuerpo del hombre? ¿Cómo puede Dios crear algo malo? Y sin embargo, esta enseñanza, ya desde la comunidad de Juan, aparece cada tanto en la vida de la Iglesia, alguno que enseña que la salvación está en el espíritu solo, en el alma, y no en el cuerpo. Y la podemos encontrar también hoy. Siempre aparece alguno que presenta alguna forma de este gnosticismo. Y al que dice: el cuerpo es malo, el cuerpo es impuro, no puedo recibir la Eucaristía en la mano, porque la mano no es de Dios, porque es impura. A ese Jesús le dice: el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Y al que dice: lo importante es conocer el misterio de Dios y saber y estudiar y saber mucho, Juan le dice y le repite insistentemente en las cartas: Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios. Conocer y saber es importante, son cosas buenas, pero la salvación no está en conocer, la salvación está en el amor, y viene por el amor. Y al que dice: yo amo a Dios, sí, lo amo mucho y lo quiero mucho, y rezo y voy a misa, pero no puedo soportar a mis hermanos. A esos Juan les dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Ven? Juan reacciona fuertemente contra esta enseñanza e insiste en la idea de la carne. El Verbo se hizo carne.
La Eucaristía, este pan, es mi carne. En el fondo, había en este pensamiento de los grupos gnósticos una intención muy precisa. Y lo mismo encontramos hoy en muchos predicadores y en muchos políticos. Y por eso me detengo. Hoy voy a hablar más breve, pero quiero explicar esto para que cuando ustedes lo escuchen se den cuenta y puedan decir, eso no es lo que enseñó Jesús. Hay una intención precisa y es la idea de mérito. Ahora lo voy a explicar. Algunos insisten en una fe donde importan los méritos, o sea, el que tiene más mérito tiene más posibilidades de salvarse o tiene comprada la salvación. Insisten en que algunos valen más que otros. Y valen más por muchos motivos, o porque son más inteligentes, o porque han estudiado más, o porque son más puros, o porque son más dignos. Todo eso lo escuchamos hoy, en la iglesia y en el mundo de la política. Sí, dicen algunos, es verdad, somos todos hijos de Dios, pero algunos valemos más que otros, porque nosotros tenemos tal cosa, porque hacemos tal otra cosa, o porque no hago aquello, y por eso piensan, Dios me ama más, o algunos también piensan, y por eso Dios me debe salvar, tiene la obligación de salvarme, porque yo me lo merezco, tengo méritos. ¿Se dan cuenta? Los que promueven una fe donde lo que vale es el mérito, no pueden aceptar esto que hizo Jesús, que asumió la carne de todo hombre, y todo hombre es carne del Verbo. Y entonces no se pueden aceptar diferencias, distinciones, racismos, desprecios. Somos todos carne del Verbo. Dios ama a todos por igual. Recuerden los capítulos anteriores que ya hemos leído. En el capítulo 4, la samaritana. ¿Cuál es el mérito de la samaritana? Pertenecía a un pueblo hereje, había tenido 5 hombres y ninguno era su marido, y el 6º que tenía ahora tampoco era su marido. ¿Qué mérito? En el capítulo 5, el paralítico. ¿Qué mérito? Pensaba, tenía una fe un poco supersticiosa o bastante supersticiosa y ni siquiera podía cumplir su superstición porque no tenía cómo entrar en la piscina, y Jesús se inclina sobre ese sufrimiento. Capítulo 6, la multiplicación de los panes por un lado y los discípulos asustados por el otro en la barca, y a todos Jesús los consuela en sus angustias, en sus dolores, en sus necesidades. La gente y los discípulos, todos por igual, no valían más los discípulos que la gente, todos son alimentados, todos son consolados. Y recordemos también el capítulo 3, el de Nicodemo. El Espíritu sopla donde quiere. ¿Ven? Esta gente que promueve una fe del mérito, donde Dios se hace deudor de todo lo que yo hago para ganarme la salvación. Eso no soportan que el Espíritu sople donde quiera, porque quieren controlar el soplo del Espíritu. Y entonces escuchamos que algunos dicen, no puede ser que el Espíritu sople sobre la carne, porque la carne es impura. No puede ser que el Espíritu sople fuera de la iglesia, porque son herejes, porque son paganos,
porque son de otra religión, porque están equivocados. Y dicen, no puede ser que el Espíritu sople sobre las mujeres porque no son dignas. O no puede ser que el Espíritu sople sobre los laicos porque los laicos no están preparados. Y dicen, no puede ser que el Espíritu sople donde quiere porque esto es un desorden. El Espíritu tiene que soplar ordenadamente donde nosotros le decimos. Pero prolijito, ¿sí? Soplar prolijito, porque tiene que soplar sobre los que están bautizados, los que tienen la libreta de familia cristiana toda prolijita y en orden, sobre los que vienen de tal pueblo, sobre los que estudiaron, sobre los que tienen una cuenta en el banco. Todo eso se escucha, lo digo un poco de manera un poco esquemática y tal vez graciosa, pero eso se escucha. Y Juan grita, el Verbo se hizo carne. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! Nada de mérito cuenta para salvarnos. Dios nos ama a todos, nos ama antes de que vengamos a la vida, ya nos estaba amando, antes de que hiciéramos nada. Nos amaba, no importa el mérito, no importa de qué pueblo somos, no importa el color de la piel, no importa cuánto o cuán poco creamos. Dios nos ama y a muchos no les gusta esto. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque esto no se controla. Dios lo hizo todo y no podemos controlar nada. Y Juan nos repite, esta es mi carne. Y esto hace temblar al mundo, porque la carne es la misma carne, la de todos. No importa el color de la piel, no importa el color del pelo ni de los ojos, la carne es carne, carne en todos. Y San Pablo, que ya al principio decía todo muy, muy breve, pero de manera genial, ya no hay distinción entre judío y no judío, entre un pueblo y extranjeros, no hay distinción. No hay distinción entre esclavos y hombres libres, no hay distinción entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Lo dijo Pablo. Y a mucha gente esto no le gusta. ¿Cuántas críticas se escuchan al Papa Francisco? Porque nos recuerda que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestra carne sufren los pobres, sufren los inmigrantes, sufren los ancianos, sufren los niños. Eso nos gusta. Porque eso nos abre los ojos y nos hace responsables. Nos hace responsables de nuestra carne, de esa carne que está sufriendo. Dios nos da en sobreabundancia. Jesús multiplicó el pan y sobraron 12 canastas y nos da todo en sobreabundancia, pero no para que amarroquemos. Nos consuela para que consolemos, nos cuida para que nosotros cuidemos, nos ama sin atenuantes. No es que me ama más porque el domingo fue a misa o me ama menos porque el domingo no fui a misa. Me ama igual para que yo ame. Y si lo decimos al revés, suena todavía más fuerte. Si odiamos al hermano, odiamos la carne de Cristo. Es fuerte, ¿no? Si despreciamos al hermano, despreciamos la carne de Cristo. Si no le damos importancia al hermano, estamos despreciando y descuidando la carne de Cristo. Este discurso que acabamos de escuchar en el capítulo 6 corona todo lo que veníamos
o lo que veníamos escuchando hasta ahora. El Verbo se hizo carne y vino a habitar en nosotros. El Verbo desposa la carne de toda la humanidad, la carne de cada hombre en la historia y en todos los pueblos, primero en Caná, después en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa carne es templo de Dios, porque Dios no habita en un templo de piedra, Dios habita en la carne, vino a vivir, a habitar en nosotros. Y aunque hayamos estado paralíticos 38 años o más, aunque hayamos estado paralíticos con una fe que confiaba en los méritos y no en el amor de Dios, a pesar de eso, Dios nos dice ahora, toma tu camilla y camina. Esa es la carne de todo hombre, esa carne es el pan que Cristo nos da de comer. Fíjense, la encarnación de Cristo, el Verbo de Dios se hace hombre. Una sola carne con la nueva Eva en Caná de Galilea. Una sola carne. Una sola carne con todos los pueblos en Samaria con la samaritana. Un templo de carne, no de piedra. Un pan, un único pan para todos, su carne, la misma que es nuestra carne. Pero esto es un único misterio. No tenemos que separarlo, tenemos que mirarlo no así, porque es un solo Cristo. No es que una cosa es la encarnación, otra cosa es la Eucaristía. No, es un único misterio. Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y tomó carne, y esa carne es todo lo que dijimos antes, carne de la Eucaristía, carne de mi hermano, carne de todos los pueblos, carne de todos los hombres, carne en el pan, carne en mi hermano. Leemos el último pedacito en los versículos 67 al 70. Entonces Jesús preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces concluyó, ¿no los elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Y dice, es un diablo, pero no pensemos que era un endemoniado, porque la palabra diablo en griego significa el que divide. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Caná dijimos, en el Génesis el diablo cuando tentó a Adán y Eva los dividió. Ellos eran una sola carne y los dividió. Y en Caná vuelve a ser una sola carne porque vuelve a sanarse la relación de Dios con el hombre, del hombre con la mujer. Y acá dice, Judas es un diablo porque divide. Él se va a separar en vez de permanecer en ese único cuerpo. Los gnósticos de los que hablábamos antes, esos son los que dividen el alma del cuerpo. Entonces, los que tienen el alma pura, esos son los verdaderos hijos de Dios y los que se van a salvar. Jesús vino a unir. No rompamos la unidad. Cuando sintamos que hay muchas quejas, porque se escuchan muchas quejas, pero quejas que siembran incertidumbre
y que siembran división. Estemos atentos por lo menos, porque esas son obras diabólicas, son obras que dividen. Y eso pasa mucho en nuestras comunidades, pasa mucho en la iglesia. Algunos que creen que tienen todo claro, toda la razón. Pueden tener razón, pero ¿para qué sirve si pierden la paz, si pierden el amor? La salvación no viene por la razón, la salvación viene por el amor. Con esto me despido, hasta la semana que viene.